En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Cuidando nuestra viña. Nuestra cita de hoy la encontramos en Proverbios capítulo 8, versículo 13. La palabra de Dios dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El pecado de orgullo es el más antiguo, por no decir el primero, y nuestro Señor lo aborrece. Las personas orgullosas no se preocupan por las consecuencias de sus pecados, están ciegas y no ven la condición real de su corazón. Además, por otro lado, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a la envidia, ya que es una obra de la carne, un pecado muy escondido en el corazón e increíblemente peligroso y destructivo. Es como esa pequeña zorra que debemos cazarla inmediatamente para que no dañe nuestra viña y todas las relaciones. Leamos lo que nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Superar estos pecados requiere de un cambio de corazón y la determinación de rendir nuestros deseos a la voluntad de Dios. Debemos reconocer que son pecados que nos pueden alejar del plan de Dios para nuestra vida. Los pecados de orgullo y de envidia van de la mano, y de ello nos hablará más nuestra amada hermana Evelyn. Adelante, amada. Amadas, seguimos con la serie Cuidando nuestra viña de las pequeñas zorras, que en este caso son la envidia y el orgullo. Antes de ir de lleno al desarrollo de estos pecados, quiero que veamos qué significa la envidia. La envidia es aquello que se siembra en el corazón por falta de logros personales. Es 1000 veces más terrible que el hambre. Y orgullo significa exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales las personas se creen superior a los demás. Vemos entonces que hay un contraste entre la envidia y el orgullo. El envidioso se siente un perdedor al compararse con otros. En cambio, la persona orgullosa se siente superior a los demás. Pablo nos deja una cita donde nos da una pauta al respecto. Leamos. Gálatas 6, 4, en la Biblia, en la versión Palabra de Dios para Todos. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con nadie más. Amadas, estas son pequeñas zorras que también destruyen nuestra viña. Y como mujeres de Dios, debemos tener cuidado al compararnos con otras mujeres, así sea en la vestimenta, en dones o incluso en su vida sentimental. Las Sagradas Escrituras nos dan varios ejemplos de envidia y orgullo. También vemos que estos malos deseos empezó en el cielo. El ángel más hermoso que Dios creó se rebeló contra él. Quiero que vayamos al libro de Isaías y veamos lo que pasó. En Isaías capítulo 14, versículo 12 al versículo 14, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte subiré, hasta las altas nubes, y seré semejante al Altísimo. Notemos que la envidia, el orgullo y la arrogancia viene del padre de mentira, viene de Satanás. Este pecó cuando la envidia y el orgullo se apoderaron de él y fue echado del cielo. Él ya no era perfecto, y en donde está lo perfecto no puede morar imperfección.
No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Quiero recordarte que nosotras ya no pertenecemos a su familia, sino a la familia de Dios. Recorriendo las escrituras en el libro de Génesis, nos relata un caso claro sobre la envidia. Veamos la historia de José. En Génesis, capítulo 37, versículo 1 al versículo 5. En la versión, la Biblia en lenguaje actual. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban, y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Los hermanos de José le tenían envidia por el favoritismo de su padre hacia él. Conspiraban para matarlo, pero en cambio lo venden como esclavo. La historia de José nos muestra que la envidia puede ser destructiva, no solo para quien la alberga, sino también para quienes lo rodean. La envidia de los hermanos de José los lleva a cometer un pecado terrible y les provoca años de culpa y vergüenza. La historia de José también nos muestra que Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para el bien, y debemos confiar en Él incluso cuando no entendemos su plan. En los tiempos de Jesús nos dice la Biblia que hubo otro caso de envidia. En el libro de Juan, capítulo 21, relata que Jesús, después de resucitar, fue a cumplir su promesa de ir a verlos a Galilea, y ellos estaban haciendo lo que acostumbraban a hacer antes de conocer a Jesús, nuestro Señor. Primero habló con Pedro para restaurarle y darle una misión, el de cuidar a su rebaño. Pero algo sucedió en el corazón de Pedro. Esa pequeña zorra de la envidia aún no era casada. El discípulo amado de Jesús lo estaba siguiendo a él y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Pedro, al verlo, se detuvo y le hizo una pregunta a Jesús. En Juan capítulo 21, versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Oh, amadas, ¿cuántas veces pasa ese pensamiento de envidia en nuestro corazón, como una saeta, aún siendo cristianas? Hermanas, Pedro había tenido hace poco una charla con Jesús. Vemos aquí que aún las personas más consagradas pueden caer en este pecado. Pero hay una buena noticia. Jesús conoce nuestra debilidad, sabe que nuestra transformación es progresiva y con su palabra nos exhorta y aconseja, como lo hizo con Pedro, en Juan capítulo 21, versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Muchas veces somos propensas a este pecado, pero Jesús ahora nos detiene y nos dice: ¡alto! ¿A ti qué? Si aún no tienes lo que deseas, no pierdas el tiempo en anhelar lo que Él ya tiene preparado. Tú solo síguelo. ¿Saben, hermanas? También en los tiempos de Jesús los fariseos lo envidiaban, y este es un tema recurrente en los evangelios. Los fariseos eran los líderes religiosos de la época y envidiaron la popularidad y las enseñanzas de Jesús. Vieron a Jesús como una amenaza a su autoridad y trataron de desacreditarlo. Amadas, examinémonos, hagámonos esta pregunta. ¿Hay envidia en nuestro corazón? Caminemos en este mundo siendo guiadas por el consejo de Dios y no dejemos que esas pequeñas zorras interfieran en nuestra comunión con Dios y con los demás. Hermanas, entonces no envidiemos en nuestro corazón,
ni nos llenemos de orgullo, porque solo provoca peleas y muchas veces división en las iglesias. Seamos humildes de corazón. Veamos en Proverbios capítulo 13, versículo 10. Dice así: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Pidámosle a Dios que nos ayude a seguir sus pisadas y ver los buenos ejemplos que encontramos en su palabra. Dios continúa trabajando en nuestro carácter y moldeándonos día a día, y eso será como referente para que Dios pueda usarlo para que nuestros familiares vengan a Cristo. Dios hará la obra. La envidia es un pecado que arruina nuestra viña, divide la iglesia y es el resultado de un corazón orgulloso. Amada, jamás olvidemos lo siguiente, que Dios está con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.